amigos inconformistas de las críticas de motos, soy Josu Gómez y vengo a hablaros de la Moto Guzzi V85, la TT, la moto que quiere ser trail y en la cual, haciéndome pasar por cliente, me pude dar un paseíto por campo y por carretera. Muchas gracias por la acogida del anterior vídeo y he visto que os estáis suscribiendo muchos, ya somos muchos amigos y espero que seamos muchos más. En definitiva, los que no nos conformamos con los public reportajes que nos tienen acostumbrados los periodistas. Ya sabéis que mi teoría es que no se mojan. Como ya sabéis los que me seguís, yo tengo la teoría de que para probar una moto hace falta más tiempo de una hora y media. Hace falta al menos una semana y poder un poco trastearla, variarle las suspensiones, toquetear todas las regulaciones. Por tanto, esto no lo considero una prueba, simplemente lo considero un paseo y unas pequeñas impresiones que pude sacar, aunque estas impresiones podrían variar en el caso de que yo tuviera la moto una semana o simplemente que fuera mía, que creo que es la mejor forma de probar una moto, cuando la tiene uno en propiedad. Resumiendo un poco, primero cogí la moto en el concesionario, me metí un poco por ciudad, un poco de atasco, un poco luego de autovía, luego subí dirección Sierra Nevada, una carretera de montaña que sube a una estación de esquí donde van los coches de las marcas alemanas a probar los modelos antes de sacarlos al mercado, y luego me fui por una pista que va a un parque de invierno muy conocida en la zona donde vivo y donde pude hacer algunas pequeñas pruebas del comportamiento de las motos off-road. Voy a empezar por la parte off-road y os pido que os esperéis hasta el final, porque en la parte final os voy a poner un trozo de carretera en el cual vais a poder escuchar el motor y os vais a fijar cómo sube este motor de vuelta, qué redondo y qué bien. Esperadlo hasta el final porque sobre todo el sonido es impresionante. La primera dificultad que encontré fue la de poner el modo off-road. El botón que se usa para cambiar el modo es el mismo pulsador que se sirve para arrancar, lo cual me extrañó un poco y al principio me daba miedo tocar ese botón porque pensaba que el motor de arranque iba a intentar arrancar. Al entrar en pista se nota claramente que los baches no se los traga la amortiguación, se nota que le falta recorrido. En algunos momentos incluso la rueda se nota que se despega del suelo cuando pasa de un bache grande a otro. Al entrar en curva de pista resbaladiza, el suelo estaba muy seco, muy resbaladizo, no noto grandes movimientos de la moto a pesar de que tuve cierta prudencia porque aparte de que iba solo, la moto es prestada y nunca te atreves a darle la caña que podrías darle si la moto fuera tuya o no tuviera responsabilidad. Pero empiezo a coger confianza y cada vez empiezo a hacer el paso por curva más rápido. La moto da confianza y no te hace cosas raras. En este punto vi un pequeño escalón de tierra suave y decidí probar qué tal se comportaba la moto. Como veis, aprovechando la inercia no hay ningún problema. El problema yo creo que puede ser cuando se pierda la inercia y el control de tracción, empiece a notar que la rueda patina y empiece a desactivar, a quitar potencia a la rueda, y ahí es donde podríamos tener problemas en subidas muy prolongadas. En las bajadas, como vemos, el cubrecartes pasa muy cerca de la tierra. Eso se debe a la baja altura libre al suelo, que como es lógico en una moto de este tipo tampoco podemos esperar mucho, ya que si no sería la moto muy alta e ingobernable. Voy cogiendo confianza y cada vez meto la moto con más tranquilidad, con más seguridad y con más confianza. Con la moto en el mapa off-road decido probar qué tal apretando gas, viendo gas a tope, a ver qué tal se comporta la moto. Como veis, no derrapa mucho. El control de tracción impide que la moto are el suelo. Esto es una cosa que para motos grandes es muy bueno para que impedir que la moto se te revuelva cuando abres potencia por la gran potencia que tiene esta moto. Pero esto hace que perdamos mucho en diversión. Ya sabéis que la conducción off-road se basa mucho en la derrapada de la rueda trasera. Por tanto, es una cosa que quizá poniéndola en modo street podamos controlar. Sin embargo, está claro que cumple su función, que es la de que la rueda no derrape a lo loco. Luego decido probar los frenos, el ABS en modo off-road, y como veis también se comporta muy bien. La rueda de atrás llega un poquito a bloquear, no del todo, y la de adelante no bloquea en ningún momento. Por lo tanto, la seguridad la tenemos garantizada siempre y cuando no nos salgamos de pistas en buen estado. Por tanto, en campo le damos una nota bastante buena, hace lo que esperábamos, no nos ha dado ningún susto. La rueda de 19 delante le penaliza un poco, sobre todo lo hemos notado cuando hemos entrado en
en el escaloncillo que había justo en la rampilla esa que subimos. Pero tampoco es una cosa grave y por tanto, teniendo en cuenta la moto que es y teniendo en cuenta que luego en carretera mejora mucho el comportamiento en comparación con una de 21, estamos muy contentos. Y entramos en carretera. En carretera es una máquina, anda muy bien, sube muy bien de vuelta, va con mucho aplomo y sobre todo me gustó en la zona de subida de gran pendiente en la carretera de Sierra Nevada, que subía de vueltas, pedía marcha, nunca se acababa. Los 80 caballos y los 80 Nm se notan y están ahí, nunca te dejan que el motor baje, siempre hacia arriba mientras tú le retuerzas el puño. Aunque es verdad que iba solo y sin carga. Lo suyo sería probarla con carga, que sería para hacer la carga habitual que haríamos en unos grandes viajes, y con pasajero también. Me gustó mucho la comodidad de la moto y la visibilidad. Como veis, la cúpula es pequeñita, nos resguarda del aire suficientemente en carretera. En autovía quizás un poquito más alta nos resguardaría un poco más, pero la visibilidad es encantadora. Cuando uno va en moto lo que no quiere es tener delante un parabrisas, para eso vamos en coche. Lo que queremos es tener el mundo delante nuestra, todo para nosotros. Y os dejo, me voy a callar un minutito para que escuchéis el sonido del motor. Veréis qué flipada de sonido de motor y cómo sube de vuelta. Fijaros las luces que nos indican que tenemos que cambiar de marcha, al más puro estilo Fórmula 1. El único inconveniente que le encontré a esta moto, que es una cosa común a todas las motos con un nivel de motor de ciertamente grande y sobre todo en zonas calurosas como en la que yo vivo, es el calor que proviene del motor. En este caso los dos cilindros quedan a la altura de las rodillas y se nota el calor, sobre todo en ciudad. En carretera no lo noté, pero en el momento de la ciudad sí se nota cuando vas despacio, cuando te paras en un semáforo, el pecado que tienen todas las motos grandes. En este caso esta moto, al ser refrigerada por aire, quizás se note un poco más. En definitiva, esto no es una prueba, esto ha sido un paseíto en el cual he sacado una serie de impresiones y os las he comentado, las he compartido con todos vosotros para que os hagáis una idea de la moto y luego ya vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Bueno amigos, y por hoy eso es todo. Os invito a que os suscribáis, como habéis hecho ya muchos, para que seamos amigos, que es muy importante en la vida ser amigos. También os invito a que pongáis comentarios y que estéis pendientes de la comunidad, donde iré poniendo encuestas y algunas cosillas. Nada, hasta la próxima amigos, un saludo.